A su disposición en la página del Parlamento Europeo en la sección Información prioritaria. Por tanto, será por aprobado el orden del día. Pasamos ahora al primer punto del orden del día, que es en el 20 aniversario del euro, y les ruego que veamos juntos un breve vídeo sobre ello. La introducción de los euros en monedas y billetes constituyó uno de los mayores o el mayor avance en la historia de la integración europea. Hay 300 millones de europeos que tienen en su bolsillo la señal tangible de su pertenencia a Europa. Partage un destin en commun. Wir teilen Tenemos un destino común. un destin in commun. Is mála an euro mar tuann sé rana agus príceachtartha. El euro me permitió libertad de movimientos, especialmente cuando quería hacer unas prácticas en España. He podido retirar dinero sin pagar. Ha sido una ventaja para mí, sobre todo cuando fui a España, porque pude sacar rápidamente el dinero, y es especialmente ventajoso cuando uno tiene menos de 25 años. No tengo que pensar en lo que cuesta cada cosa y las transferencias bancarias son mucho más fáciles. Presidenta Lagarde, comisario Gentiloni, queridos colegas, 20 años tras la introducción, el euro es la moneda de 340 millones de personas en 90 Estados miembros. Un proyecto político, financiero, social que unió a la gente, que cambió las percepciones y que solidificó lo que es Europa. El mayor cambio monetario en la historia ha creado impactos beneficiosos para las personas, las empresas y los gobiernos, con un 70% que en el último Eurobarómetro dijeron que tener el euro es una buena cosa para la Unión Europea. La moneda única también, sin duda, ha impulsado Europa hacia adelante como actor global en la economía del mundo. Es atractiva para las empresas del mundo para comerciar con la Unión Europea. Más de la mitad de las exportaciones de la Unión Europea, que es el 40% de todos los pagos transfronterizos del mundo, utilizan el euro. Hay otros 60 países y territorios del mundo que han escogido utilizar el euro como su moneda o unir su propia moneda al euro. El euro es realmente uno de los grandes logros de la Unión Europea. Una moneda única para completar el mercado único, garantizando la prosperidad a largo plazo, el crecimiento, la competitividad, la protección frente a la volatilidad de los tipos de cambio y la estabilidad de precios. Una unión económica y monetaria que garantiza la confianza de los ciudadanos. En esto consiste el euro, en la integración europea, la unidad, la estabilidad, la identidad, la solidaridad. Y aquí está en nuestros bolsillos como una historia de éxito tangible. Cuando hay una visión para el futuro de Europa y la voluntad política correspondiente, todo es posible. Y también lo hemos visto cuando el euro se enfrentó con grandes retos económicos. La crisis de la deuda soberana provocó la reforma de la estructura de gobierno de la Unión Económica y Monetaria, y el Parlamento Europeo desempeñó un papel importante como colegislador. Y juntos actuamos rápidamente para apoyar a los Estados miembros y estabilizar nuestras economías. Hace 2 años, una vez más, unimos nuestras fuerzas para dar soluciones flexibles a los Estados miembros al afrontar los retos económicos de la pandemia de COVID-19.
tomamos decisiones y aprobamos un plan de recuperación sin precedente de 750.000 millones de euros, el Next Generation EU, que ya apoya nuestra recuperación económica. Esto no habría sido posible para la Unión Europea sin el euro. El euro es resiliente. Sin embargo, sigue habiendo retos por delante. Tenemos que garantizar que el euro esté adaptado a las futuras generaciones, que conocerán el euro como su única moneda. Y por eso la Unión Europea tiene que estar en la vanguardia de la transición verde y digital. Con más de la mitad de los bonos verdes emitidos en Europa y con nuestro plan de digitalizar nuestras economías, entre otras cosas lanzando el euro digital, estamos en el rumbo correcto. Tenemos que seguir por esa trayectoria. Al reforzar el papel internacional del euro podemos contribuir a un sector bancario resiliente de la Unión Europea y a un sistema financiero internacional, fortaleciendo nuestra autonomía estratégica. Con su credibilidad y con sus buenos cimientos, el euro seguirá creciendo y seguiremos unidos. En último término, no podemos perder nunca de vista lo que es este proyecto, por qué empezó, cómo nos llevó hasta aquí y a dónde puede llevarnos. Por los próximos 20 años, pues. Doy la palabra ahora al señor Lagarde, a quien doy la bienvenida a este Parlamento como presidenta del Banco Central Europeo. Puede quedarse ahí si quiere. Madame la Présidente du Parlement européen, Madame Metsola. Señora Presidenta del Parlamento Europeo, señora Metsola, señor Comisario de Economía, señor Gentiloni, señorías del Parlamento Europeo, es un placer para mí estar aquí en Estrasburgo con la ocasión del 20º aniversario del euro. Y es un placer ver que cuando se lanzó el euro, la presidenta del Parlamento era una mujer y, por si lo han olvidado, pues ahora tenemos la impresión de que durante 20 años el Parlamento Europeo ha sido presidido por una mujer. La introducción del euro, billetes y monedas, en 2002 fue un hito en la historia europea. Como dijo Nicole Fontaine, es un símbolo tangible de la integración europea en los bolsillos y carteras de los europeos. 12 países al principio, 7 más se unieron posteriormente. Compartir una moneda común es más que simplemente utilizar una misma medida, el mismo medio de pago. Es parte de un compromiso común y este sentimiento de identidad común lo reconoce la ciudadanía. Cuando se le pregunta a la ciudadanía europea ¿qué significa para ustedes la Unión Europea?, en segundo lugar aparece el euro en la lista de cuestiones en las que piensa la gente cuando piensa en la Unión Europea. El euro le ha simplificado la vida a millones de europeos, los que viajan, los que estudian, los que hacen negocios. Ha mejorado la eficacia de los negocios en una amplia zona económica. Y quiero darles dos cifras. Desde 1990 a 2002, el comercio entre los que luego serían 19 países de la zona euro se incrementó en menos de un 5%. Solo un 5% más de comercio entre el 90 y el 2002. Pues si vemos el periodo desde que el que se introdujo el euro, el comercio no se incrementó en un 5%, sino en un 200%. No todo es gracias al euro, sí, pero el hecho de que los tipos de cambio ya no eran objeto de debate, desde luego, facilitó muchísimo las cosas. Segunda cifra, segundo elemento. Como saben, el euro es la segunda divisa internacional en el mundo después del dólar. Lo que quizá no todos sepamos es que en 2021 aproximadamente la mitad de todos los bonos verdes emitidos en el mundo se emitieron en euros.
y no procedían necesariamente de Europa ni de la zona euro, sino me refiero a bonos verdes emitidos en todo el mundo. La mitad, más de la mitad, eran en euros. Bien, vamos a seguir investigando para que la Europa digital nos permita medios de pago libres de coste, que permitan a la gente pagar libre de coste en toda la Unión Europea sin riesgo con dinero electrónico. Por ejemplo, cuando realicemos pagos online sin recurrir al dinero metálico. Quiero añadir que ese euro electrónico será un complemento al dinero en metálico, no lo va a sustituir. Es una de las razones por las que hemos iniciado un proceso de rediseño de los billetes. El rediseño es parte de un proceso de desarrollo a largo plazo para garantizar que la próxima generación de billetes de euro siga siendo seguros, aceptables y un medio eficaz de pago. Mantendremos informados a todos los Estados miembros durante el proceso y queremos recabar la participación de la ciudadanía mediante sus intermediarios para el diseño de los billetes antes de tomar una decisión final en 2024. Después, la introducción de los nuevos billetes se planificará y el rediseño de los billetes es una oportunidad única para que sean más reconocibles y para todos los europeos y europeas de todos los orígenes, para que lo vean como un símbolo de integración europea. Durante décadas, desde 2002, mejor dicho, el euro ha sido un símbolo de integración, pues siguen en nuestro bolsillo recordándonos que a pesar de nuestra diversidad compartimos un proyecto común que supera ampliamente nuestras fronteras. Gracias. Thank you very, very much, President. Muchísimas gracias, Presidenta Lagarde. Tiene la palabra el comisario Gentiloni. Madam President. Señora Presidenta, señora Presidenta del Banco Central Europeo, señorías, celebramos hoy uno de los símbolos más palpables de la integración europea y de la prosperidad europea también. Desde su lanzamiento, la moneda única ha avanzado mucho, ha recorrido un largo camino. La zona euro ha pasado de 12 países a 19 y va a seguir ampliándose en el futuro próximo. Croacia y Bulgaria están avanzando hacia ese objetivo de adhesión a la zona euro. La Unión Europea ha cumplido su promesa, la promesa de crear una moneda única estable, fuerte, que sirva de base a nuestras economías. La promesa de retirar obstáculos a los negocios y abaratar los costes de invertir y conseguir créditos. Hemos mejorado las condiciones para aprovechar nuestro mercado único de forma plena, como dijo la presidenta Lagarde. Durante la pandemia, tener una moneda única ha sido crucial para poder coordinar las respuestas en toda Europa y para evitar también más divergencias socioeconómicas. Y hoy, como recordará la presidenta Metsola, 4 de cada 5 ciudadanos consideran que el euro es algo positivo. Es el mayor nivel de apoyo para el euro desde su lanzamiento. Con Next Generation EU, la Unión Europea se va a convertir en uno de los principales emisores de deuda de todo el mundo. Esto traerá consigo beneficios en forma de estabilidad y deuda en el mercado de bonos, con un activo que cubra suficiente, que ofrezca una cobertura suficiente, denominado en euros. Vemos que hay apetito para ello. Ya hoy hemos emitido más de 78.000 millones de bonos denominados en euros. En el año 2026 habremos emitido más de 3 billones de euros, con la oportunidad de establecer una referencia global para los inversores internacionales que buscan invertir en activos denominados en euros. Y emisión también de hasta 200.000 millones de euros en bonos verdes. También somos, por tanto, líderes en el mercado internacional de bonos verdes. Con lo que hoy
estamos de celebración, pero también tenemos que recordar la necesidad de completar y profundizar la unión monetaria. Y esto significa completar la unión bancaria y seguir avanzando en la unión de los mercados de capitales. Significa también aprendiendo las lecciones de nuestra respuesta fiscal coordinada ante la crisis y también aprender de las lecciones de instrumentos parecidos, integrados, que hemos puesto en marcha anteriormente. En un mundo multipolar, tenemos que seguir incrementando el papel del euro. En la tensión geopolítica de hoy, en la incertidumbre internacional de hoy, hay margen para seguir avanzando en el proceso de nuestra autonomía estratégica. La misma determinación política de quienes diseñaron e hicieron posible la introducción del euro, superando intereses y visiones divergentes, es precisamente esa misma determinación la que seguimos necesitando para construir una unión más fuerte. Gentiloni, Gracias, comisario Gentiloni. Tiene la palabra la señora Nali, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. 20 years. Gracias, presidenta. 20 años. El 20º aniversario es un aniversario importante para cualquiera. Si vemos por todo lo que ha pasado la Unión Europea, veremos lo especial que es este aniversario. Primero, la introducción de la moneda única en Europa. Al principio parecía una apuesta arriesgada. Muchos temían que era demasiado pronto, otros consideraban que había otras prioridades. Posteriormente, tras la crisis financiera, muchos pensaban que el euro estaba en riesgo y que íbamos a volver a las monedas nacionales. Bueno, el resultado fue bien distinto. No solo sigue con nosotros el euro, sino que es más fuerte que nunca. Otros Estados miembros han decidido adoptarlo como moneda propia y otros lo van a hacer dentro de muy poco. El euro ha sido, por tanto, el elemento clave en los últimos 20 años de la Unión Europea. Ha complementado el mercado único, ha facilitado viajar, comerciar, vivir en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Ha mejorado las cadenas de valor, ha reforzado las economías, ha sido el prerequisito para preservar la soberanía monetaria europea en un mundo global. Ha representado la piedra angular de la Unión Pacífica, que es la Unión Europea, y nos ha también ayudado a ser un actor global después del fin de la Guerra Fría y la reunificación alemana. El éxito del euro, sin embargo, no es casual. Su fuerza, su valor y su existencia se ha visto garantizada y conservada permanentemente por el Banco Central Europeo. En los últimos 20 años, el BCE ha sido el guardián de la moneda unitaria y confío en que seguirá desempeñando ese papel también en los próximos años de grandes cambios e innovaciones. Pero el éxito del euro también fue el resultado de un compromiso político. Fue el euro la mejor inversión que podíamos haber hecho para garantizar un entorno estable para las próximas generaciones. Esa conciencia fue el elemento clave que nos permitió superar incluso los momentos más complicados. Y acabamos de rememorar algunos de ellos. El euro nos ha traído consigo muchos éxitos, pero también hay que reconocer que no ha conseguido darnos todos los beneficios que hubiéramos querido a los Estados miembros y a la ciudadanía. Y eso en parte se debe a problemas nacionales y en parte también se debe a que la Unión Económica y Monetaria sigue incompleta. Lo acaba de recordar el comisario Gentiloni. Por tanto, el camino adelante pasa por identificar los cambios necesarios para que la Unión Económica y Monetaria funcione en beneficio de todo el mundo. La experiencia del euro muestra que incluso las apuestas que parecen arriesgadas, si van respaldadas por la voluntad política, pueden ser un éxito y pueden abrir puertas al avance en la historia de nuestra Unión Europea. Thank you very much, Ms. Gracias, señora Tinagli. Pasamos con esto al siguiente punto del orden del día. Se trata del informe Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento Europeo. Informe sobre el Banco Central Europeo. Informe anual 2021.
quiero recordar a sus señorías que en este debate no habrá tiempo de intervención espontánea ni se aceptarán tarjetas azules. Además, habrá intervenciones en remoto en conexión de las oficinas del Parlamento Europeo en los diversos Estados miembros. Quiero recordarles, colegas, que las intervenciones en la Cámara, en el hemiciclo, se harán desde la tribuna central. Por eso los invito a seguir la lista de oradores y para que se acerquen a la tribuna central cuando se acerque su momento de intervención. Tiene la palabra el vicepresidente Papadimoulis. Kyria Lagarde. Señora Lagarde, comisario, señor Gentiloni, señorías, considero que es sumamente importante el momento de este debate porque coincide con tres parámetros muy importantes. En primer lugar, la política positiva del Banco Central Europeo con respecto a la crisis de la pandemia. En segundo lugar, la revisión de la estrategia del Banco Central Europeo después de 18 años. Y, en tercer lugar, lo que acabamos de constatar, el 20º aniversario del euro. El informe establece que las decisiones monetarias del Banco Central Europeo con respecto a la pandemia han sido un paso positivo, importante. Han tenido un efecto positivo en la zona del euro. La introducción del programa temporal de compras de emergencia frente a la pandemia, la flexibilidad en la compra de activos y la flexibilización en los criterios de elegibilidad, la política de tipos de interés han contribuido a la recuperación y a la mejora de las condiciones, a pesar de que esta recuperación no ha sido igual en todos los países. Por eso, en nuestro informe subrayamos que el apoyo del Banco Central Europeo tiene que mantenerse a lo largo del tiempo cuanto sea necesario para apoyar las inversiones públicas y privadas. Quiero agradecer a los ponentes en la sombra y la Secretaría para su colaboración durante esta negociación difícil. Y con mucho placer y satisfacción quiero decir que en la comisión este informe ha sido votado con la mayoría más grande de los últimos años. 49 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Y espero que la Eurocámara en su totalidad va a apoyar el mismo texto con la misma aplastante mayoría. En el tiempo que me queda, quiero subrayar lo siguiente. Hay un tema que tiene que ver con mi país, señora Lagarde. La inclusión de los bonos griegos en el programa PEP ha sido un paso importante. Sin embargo, queda abierto el hecho de que los bonos griegos no son elegibles en el programa de compra de activos de sector público, a pesar del progreso de los avances que hemos conseguido. Y pedimos en nuestro informe al Banco Central Europeo que revise esta decisión durante el resto del periodo, durante el periodo que nos queda, para emitir las recomendaciones necesarias para que los bonos griegos sean elegibles en el futuro. Por último, creo que es muy importante seguir los pasos positivos con lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, tenemos que dejar atrás actitudes dogmáticas
con respecto al principio de la neutralidad del mercado. El Banco Central Europeo se ha distanciado en el pasado varias veces de este principio. Lo mismo tiene que hacer en el futuro, con pragmatismo, con realismo. Y es muy importante facilitar el acceso de las pymes a la financiación. Las pymes tienen muchos problemas en muchos países y señor Gentiloni, señora Lagarde y los señores del Consejo que no están aquí, hay que completar el sistema europeo de seguro de depósitos. Sin este pilar no podemos tener unión monetaria. Y también avances en la igualdad de los géneros, entre los géneros dentro del Banco Central Europeo y en la transparencia. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la presidenta Lagarde. Adelante. Madame la Présidente du Parlement européen, Señora Presidenta del Parlamento Europeo, señor Comisario de Economía, señor Ponente, Vicepresidente Papandimoulis, señorías del Parlamento Europeo, nuevamente, insisto, estoy muy honrada de poder comparecer ante ustedes en Estrasburgo para debatir sobre el informe anual del Banco Central Europeo correspondiente al año 2021. Y continúo ahora en inglés. El debate de hoy fue un pilar importante en la relación de rendición de cuentas del BCE ante el Parlamento Europeo. Es crucial para el BCE explicar y exponer sus acciones al público y a ustedes como representantes electos que son. Como dije antes, tenemos que centrarnos en escuchar y es así como he seguido su informe y espero con mucho interés sus intervenciones en el debate de esta tarde. En esta intervención preliminar mía ante ustedes, quiero trazar nuestra visión de la situación económica actual en la zona euro y explicarles nuestra política monetaria. Son elementos que pude debatir la semana pasada en el diálogo con la Comisión Parlamentaria de Asuntos Económicos, presidida por la señora Tinagli. La nueva estrategia del BCE aborda varios puntos identificados en su informe y tratamos de garantizar que nuestra estrategia política monetaria se adecue a las necesidades de hoy y del futuro. Si vemos el panorama económico y nuestra política monetaria, el crecimiento trimestral pasó al 0,3%. En el último trimestre de 2021, lo cual ha seguido contribuyendo a recuperar niveles prepandemia. Los problemas se han debido en gran medida a la variedad Omicron, y es que las medidas sanitarias han ralentizado la actividad económica, por ejemplo, en el ocio, entretenimiento, viajes, turismo, etcétera. Las restricciones seguramente seguirán teniendo un impacto negativo en el crecimiento en los inicios de este año 2022. Hay otros factores, sin embargo, cuellos de botella de suministro y altos costes energéticos que también ralentizarán la actividad económica a corto plazo. Sin embargo, el impacto económico de la pandemia parece ser menos dañino que en el caso de crisis anteriores. Sigue habiendo problemas con cuellos de botellas, pero hay indicios de que esa problemática está empezando a resolverse. Así la economía puede recuperar con vigor a lo largo del año. La inflación ha aumentado firmemente, el 5,1% el mes pasado, una subida del 5 al 5,1% desde diciembre. La inflación seguirá registrando altas cuotas en el futuro venidero. Los precios energéticos, como han señalado en su informe, siguen siendo el motivo
principal del repunte de la inflación, la mitad del tipo de la tasa de inflación, del nivel de inflación general, pero también los precios de los alimentos, por los precios que han subido para los insumos, pero también por los costes de transporte que han subido. Y así se han generalizado también se ha generalizado la subida de precios. Las condiciones de financiación de la economía sigue siendo favorable. Desde diciembre han aumentado los tipos de interés en los mercados, pero los costes de financiación de la banca se han mantenido estable. El coste de los créditos bancarios siguen registrando plusmarcas históricas bajas. Paso ahora a la evaluación de los riesgos. Nosotros vemos riesgos equilibrados sobre la estabilidad económica a medio plazo. Las incertidumbres en torno a la pandemia se han remitido de cierta manera. Es verdad que han aumentado las tensiones geopolíticas y los precios energéticos, si siguen así altos, podrían repercutirse en un aumento de los precios del consumo. El ritmo de la solución de los cuellos de botella del suministro puede ser un riesgo sobre la perspectiva económica. Y vemos que los riesgos para la inflación se escoran hacia el alza, a corto plazo sobre todo. Si las presiones sobre los costes se trasladan en unos aumentos salariales superiores a los previstos, o si la economía recupera la plena capacidad más rápidamente, pues entonces la inflación podría reflejarlo con niveles más altos. Dentro de pocas semanas, las proyecciones internas del Banco Central Europeo tendrá en cuenta los datos más recientes y nos dará una instantánea más exacta para poder evaluar en el Consejo de Gobernadores las perspectivas a medio plazo a partir de las tasas de inflación de los últimos meses. Particularmente vamos a sopesar si los costes energéticos superiores se van a repercutir en el conjunto de la economía. Hay dos dinamismos que podríamos examinar, dos opciones. Por una parte, los costes energéticos al alza podrían impulsar una subida de los costes de los precios mediante un incremento directo, mediante los costes de producción, e indirecto con aumentos salariales. Pero también se podría dar la segunda opción, que se resienta la producción económica y con ello también remita la inflación. En el pasado, nosotros en la eurozona hemos sido vulnerables a la segunda opción. Los costes energéticos altos han empañado el poder adquisitivo de los hogares y después esto se tradujo en una reducción de la producción. Pero de momento vemos que no hay indicios de un calentamiento excesivo de la economía como se registra en otras economías. Y por eso es posible que estos repuntes de los precios remitan y que así a medio plazo consigamos llegar a ese objetivo de un nivel de precios del 2%. Porque estas expectativas casan con los estudios y las proyecciones a largo plazo. En el 2023 podríamos llegar a una tasa de inflación del 2% y se seguiría con esos niveles. Y hay incluso estudios que apuntan a
a una tasa de inflación inferior al 2%. El anclaje de la inflación, lo que ustedes señalan en su informe, es una evaluación muy alentadora porque no se veía hace tiempo. En resumidas cuentas, la economía de la eurozona se ha recuperado, aunque el crecimiento va a ser contenido en el primer trimestre del 2022. La inflación es verdad que será superior durante más tiempo del que se preveía, pero ya va a remitir a lo largo del año en curso. En el último encuentro del Consejo de Gobernadores reiteramos las decisiones de diciembre. Vamos a ir paulatinamente, gradualmente reduciendo la cadencia de nuestras adquisiciones de activos, y a finales de marzo va a expirar el programa PEP de adquisición de activos por la pandemia. Vista la situación, necesitamos flexibilidad, necesitamos varias opciones para poder conducir nuestra política monetaria. Nuestra política monetaria siempre se rige por los datos y depende de los datos. Si cabe, es más importante en la situación en la que estamos ahora. Seguiremos con atención los datos que nos lleguen y vamos a sopesar con mucho cuidado las implicaciones sobre las perspectivas a medio plazo. Y estas implicaciones son parámetros clave en nuestro adelanto de la política monetaria, que obedece a varias dimensiones. Una secuencia después de que expire el programa de adquisición. Una subida de los tipos no intervendrá antes de que concluyan nuestro programa de adquisición de activos neto. Y además se tienen que reunir tres condiciones hasta que el Consejo de Gobernadores esté convencido de modificar su política monetaria. Estas tres condiciones sirven como salvaguarda de un incremento prematuro de los tipos de interés, y cualquier ajuste de nuestra política monetaria en todo caso será gradual. Y ahora pasaré a cómo vamos a preparar nuestra estrategia de política monetaria para que sirva ahora, pero también en el futuro. El año pasado, el Banco Central Europeo del Sistema concluyó su primera revisión estratégica en casi 2 décadas. Me gustaría repetir mi agradecimiento a la Comisión Econ y a todos sus miembros por su contribución tan valiosa, y me alegra muchísimo leer en su informe de que están contentos y se felicitan por el resultado de la revisión estratégica. Esta estrategia se asienta sobre un fundamento muy firme para la política monetaria en los años venideros. Ahora estamos trabajando con denuedo para ejecutar esta revisión estratégica, y esto, yo podría abarcar muchísimos asuntos de esta revisión estratégica, pero me voy a circunscribir a 3 que de hecho figuran en su informe y donde vemos que la revisión ya está surtiendo efectos sobre nuestro trabajo cotidiano. Primer ámbito: ¿cómo llegamos a nuestras decisiones de política monetaria? En su informe destacan la importancia de que sean decisiones necesarias. Sin embargo, el impacto económico de la pandemia parece ser menos dañino que en el caso de crisis anteriores. Sigue habiendo problemas con cuellos de botellas, pero hay indicios de que esa problemática está empezando a resolverse. Así la economía puede recuperar con vigor a lo largo del año. La inflación ha aumentado firmemente, el 5,1% el mes pasado, una subida del 5 al 5,1% desde diciembre. La inflación seguirá registrando altas cuotas en el futuro venidero. Los precios energéticos, como han señalado en su informe, siguen siendo el motivo principal del repunte de la inflación. La mitad del tipo de la tasa de inflación, del nivel de inflación general, pero también los precios de los alimentos, por los precios que han subido para los insumos, pero también por los costes de transporte que han subido. Y
Así se han generalizado también se ha generalizado la subida de precios. Las condiciones de financiación de la economía sigue siendo favorable. Desde diciembre han aumentado los tipos de interés en los mercados, pero los costes de financiación de la banca se han mantenido estable. El coste de los créditos bancarios siguen registrando plusmarcas históricas bajas. Paso ahora a la evaluación de los riesgos. Nosotros vemos riesgos equilibrados sobre la estabilidad económica a medio plazo. Las incertidumbres en torno a la pandemia se han remitido de cierta manera. Es verdad que han aumentado las tensiones geopolíticas y los precios energéticos, si siguen así altos, podrían repercutirse en un aumento de los precios del consumo. El ritmo de la solución de los cuellos de botella del suministro puede ser un riesgo sobre la perspectiva económica. Y vemos que los riesgos para la inflación se escoran hacia el alza, a corto plazo sobre todo, si las presiones sobre los costes se trasladan en unos aumentos salariales superiores a los previstos, o si la economía recupera la plena capacidad más rápidamente, pues entonces la inflación podría reflejarlo con niveles más altos. Dentro de pocas semanas, las proyecciones internas del Banco Central Europeo tendrá en cuenta los datos más recientes y nos dará una instantánea más exacta para poder evaluar en el Consejo de Gobernadores las perspectivas a medio plazo a partir de las tasas de inflación de los últimos meses. Particularmente vamos a sopesar si los costes energéticos superiores se van a repercutir en el conjunto de la economía. Hay dos dinamismos que podríamos examinar, dos opciones. Por una parte, los costes energéticos al alza podrían impulsar una subida de los costes de los precios mediante un incremento directo, mediante los costes de producción, e indirecto con aumentos salariales. Pero también se podría dar la segunda opción, que se resienta la producción económica y con ello también remita la inflación. En el pasado, nosotros en la eurozona hemos sido vulnerables a la segunda opción. Los costes energéticos altos han empañado el poder adquisitivo de los hogares, y después esto se tradujo en una reducción de la producción. Pero de momento vemos que no hay indicios de un calentamiento excesivo de la economía como se registra en otras economías. Y por eso es posible que estos repuntes de los precios remitan y que así a medio plazo consigamos llegar a ese objetivo de un nivel de precios del 2%. Porque estas expectativas casan con los estudios y las proyecciones a largo plazo. En el 2023 podríamos llegar a una tasa de inflación del 2% y se seguiría con esos niveles. Y hay incluso estudios que apuntan a una tasa de inflación inferior al 2%. El anclaje de la inflación, lo que ustedes señalan en su informe, es una evaluación muy alentadora porque no se veía hace tiempo. En resumidas cuentas, la economía de la eurozona se ha recuperado, aunque el crecimiento va a ser contenido en el primer trimestre del 2022. La inflación es verdad que será superior durante más tiempo del que se preveía, pero ya va a remitir a lo largo del año en curso. En el último encuentro del Consejo de Gobernadores reiteramos las decisiones
de diciembre vamos a ir paulatinamente, gradualmente reduciendo la cadencia de nuestras adquisiciones de activos, y a finales de marzo va a expirar el programa PEP de adquisición de activos por la pandemia. Vista la situación, necesitamos flexibilidad, necesitamos varias opciones para poder conducir nuestra política monetaria. Nuestra política monetaria siempre se rige por los datos y depende de los datos. Si cabe, es más importante en la situación en la que estamos ahora. Seguiremos con atención los datos que nos lleguen y vamos a sopesar con mucho cuidado las implicaciones sobre las perspectivas a medio plazo. Y estas implicaciones son parámetros clave en nuestro adelanto de la política monetaria, que obedece a varias dimensiones. Una secuencia después de que expire el programa de adquisición. Una subida de los tipos no intervendrá antes de que concluyan nuestro programa de adquisición de activos neto. Y además se tienen que reunir 3 condiciones hasta que el Consejo de Gobernadores esté convencido de modificar su política monetaria. Estas 3 condiciones sirven como salvaguarda de un incremento prematuro de los tipos de interés, y cualquier ajuste de nuestra política monetaria en todo caso será gradual. Y ahora pasaré a cómo vamos a preparar nuestra estrategia de política monetaria para que sirva ahora, pero también en el futuro. El año pasado, el Banco Central Europeo del Sistema concluyó su primera revisión estratégica en casi 2 décadas. Me gustaría repetir mi agradecimiento a la Comisión Econ y a todos sus miembros por su contribución tan valiosa, y me alegra muchísimo leer en su informe de que están contentos y se felicitan por el resultado de la revisión estratégica. Esta estrategia se asienta sobre un fundamento muy firme para la política monetaria en los años venideros. Ahora estamos trabajando con denuedo para ejecutar esta revisión estratégica, y esto, yo podría abarcar muchísimos asuntos de esta revisión estratégica, pero me voy a circunscribir a 3 que de hecho figuran en su informe y donde vemos que la revisión ya está surtiendo efecto sobre nuestro trabajo cotidiano. Primer ámbito, ¿cómo llegamos a nuestras decisiones de política monetaria? En su informe destacan la importancia de que sean decisiones necesarias y proporcionales y viables en nuestras decisiones en materia de política monetaria. Y antes de tomar cualquier decisión, el Consejo de Gobernadores analiza cuidadosamente la eficacia, la proporcionalidad de nuestras acciones y también de sus efectos secundarios en base a un análisis integral de todos los factores relevantes. Y esta evaluación se basa en una metodología analítica revisada que aúna el análisis monetario, de política monetaria, con el financiero también. Nuestra nueva estrategia reconoce la estabilidad financiera como un requisito previo para la estabilidad de los precios y viceversa. Y conforme a ello, nosotros hemos evaluado el nexo entre política monetaria y la estabilidad financiera. Eso lo hicimos en nuestro último encuentro en diciembre, y nosotros seguiremos haciéndolo 2 veces al año a partir de ahora. Segundo ámbito que me gustaría destacar y que también figura en su informe es el impacto del cambio climático. Yo me alegro que su informe se felicite por nuestro plan de acción sobre cómo incorporar consideraciones relacionadas con el cambio climático en nuestro marco de política monetaria. Y también me alegra que la ejecución del plan de acción de cambio climático sigue su calendario. El objetivo intermedio para el 2022 es un plan pormenorizado de divulgación de criterios en la información financiera, pero también un proyecto piloto para los balances y también en medidas relacionadas con nuestro programa de adquisición de activos. Y estamos hablando y explorando con otros bancos centrales nuevos índices estadísticos relacionados con el cambio climático, y estamos adaptando nuestros modelos
analíticos. Integrar el riesgo e índices de cambio climático no es una distracción. Hay que ver y entender cómo el cambio climático impacta sobre la economía, sobre la perspectiva de inflación, la transmisión de la política monetaria en la economía real y cómo incide en la estabilidad financiera. Tercer ámbito, el último, que quiero abordar es comunicar, cómo comunicamos, cómo implicamos a las personas que ustedes representan. Una buena comunicación es esencial para nuestra política, pero también para nuestra credibilidad y la confianza que deposita la ciudadanía en nosotros. Pero comunicar bien con diferentes receptores, con diferentes colectivos es muy difícil, en la eurozona. Y nos animan en su informe de seguir avanzando en ese ámbito. Nuestro objetivo es que los mercados, los representantes electos como ustedes, pero que también la opinión pública en general entienda cómo llegamos a nuestras decisiones, a qué motivos obedecen estas decisiones y cómo estas decisiones van a impactar en la vida cotidiana de la ciudadanía. Dicho de otra manera, tenemos que ser claros sobre esos tres principios. Los objetivos, en primer lugar. Nuestro objetivo tiene que quedar claro. Objetivo de inflación simétrico del 2% a medio plazo es simple, claro, y se puede comunicar fácilmente a la opinión pública. En segundo lugar, la evaluación. Segundo principio, la evaluación. Tenemos que aclarar cómo procesamos datos que nos llegan, financieros, económicos, qué es lo que consideramos factores de influencia a medio y largo plazo y cuáles son tendencias a corto plazo. Y en tercer lugar, las acciones. Tercer principio, las acciones que tomamos. Los destinatarios de nuestros mensajes tienen que entender cómo llegamos a nuestras medidas y si guardan relación con el objetivo que perseguimos. Comunicar estos tres principios a diferentes colectivos implica a veces que hay que ser más simple y más claro, más concreto, pero ser simple no rima con ser simplista. Nosotros utilizamos una descripción más clara, más visual, un relato de cómo llegamos a nuestras decisiones. Nosotros también tenemos que ser claros en lo que podemos conseguir como Banco Central Europeo y lo que no podemos hacer. Nuestra política monetaria no puede llenar los gaseoductos de gas, no puede resolver los atrasos en los puertos y no puede formar más camioneros. Somos conscientes, en conclusión, que muchas personas están preocupados en la eurozona por el coste de la vida que está aumentando a día de hoy, como usted mismo ha destacado en su informe. Y esta carga la están encajando sobre todo aquellos que tienen rentas más bajas. Para ellos es más duro poder asimilar esta subida de los precios. Nuestro objetivo es llegar al 2% a medio plazo. Para conseguir este objetivo, vamos a tomar las medidas adecuadas en el momento correcto. Pero también hay que tener en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía con respecto a la política monetaria. Y como dije en mi primera intervención ante el Parlamento Europeo hace 2 años, el diálogo en curso entre el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo es el canal de comunicación clave. Independencia y rendición de cuentas van de la mano, son las dos caras de la medalla para el Banco Central Europeo. No habrá una sin la otra. Y esto sentado, me alegro por el intercambio por la tarde y por la resolución final sobre el informe anual del Banco Central Europeo. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias. Paso la palabra en nombre de la Comisión Europea al comisario Gentiloni. Muchas gracias, señora Presidente. Señora Presidente Lagarde, señorías. Es muy importante abordar hoy y discutir
este informe anual del Banco Central Europeo en base al informe que ha elaborado el Parlamento Europeo. En primer lugar, dirijo mi agradecimiento a Dimitrios Papadimoulis, ponente, y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por su evaluación muy válida y por su evaluación. La Comisión coincide ampliamente con el enfoque general de su informe. La economía de la Unión Europea perdió un poco de inercia a finales del 2021 después de un repunte muy marcado en los previos trimestres, 2 trimestres, y esto se puede aducir y atribuir a la variante Omicron y a perturbaciones de las cadenas logísticas internacionales. Después, el aumento de los precios energéticos y las presiones inflacionistas podrían empañar la perspectiva económica. Los riesgos son equilibrados. El riesgo de inflación está escorado al alza, pero el hecho de que tengamos esta inflación marcada tampoco se traduce en que veamos indicios inequívocos de que esta inflación alta se va a perpetuar. En nuestra perspectiva de invierno